a otra sesión más de este taller para líderes llamado Liderazgo Espiritual, que estamos viendo en este 2025 aquí en la región Santa Mónica y en general en toda la Iglesia de Cristo en México. El día de hoy, el tema que vamos a revisar se llama la preparación del líder. ¿Ok? Mira lo que dice nuestro libro de texto. Está muy interesante. En la página 15, Henry y Richard Blackaby dijeron lo siguiente: la grandeza de una organización está directamente relacionada con la grandeza de sus líderes. Las organizaciones rara vez progresan más allá de sus dirigentes. Los líderes inseguros y egoístas desarrollan organizaciones inseguras y egoístas. Los líderes creativos, dinámicos y audaces desarrollan organizaciones creativas, dinámicas y audaces. La contribución más importante que puede hacer un líder a su organización es no creer, pero más bien debería decir crecer, crecer personalmente. Esto se aplica para empresas, para el mundo laboral, cualquier organización, pero se aplica para la iglesia también. Y es totalmente cierto, ¿no? Es la medida que tú y yo como líderes crezcamos, nos desarrollemos, es como vamos también a ayudar a que la iglesia se desarrolle y crezca. Ahora preguntémonos, ¿cómo Dios ha desarrollado el liderazgo de su pueblo? ¿Qué hemos visto en la Biblia? Todos aquí hemos estudiado la Biblia, caracteres, personajes, reyes, profetas, apóstoles, ¿no? Y tenemos idea de cómo eran estos líderes, pero ¿cómo Dios le hizo? El autor o los autores más bien de este libro que estamos usando como texto para el curso, mencionan que hay tres formas principales en las que Dios levantó líderes en la Biblia. La primera es a través de un llamado directo, cuando Dios nos llama. La segunda, a través de las experiencias de la vida, buenas y malas también. Y la última, las habilidades personales. Entonces, después de este estudio que ellos hicieron, pues concluyeron que Dios trabaja a través de estos tres factores para levantar líderes en la Biblia. Y hoy vamos a estudiarlos brevemente, tratar de comprender cada uno y comprender entonces dónde estamos nosotros en nuestro liderazgo. Primero, el llamado. Marcos 1:17, Jesús dijo: vengan, síganme, les dijo Jesús, y los haré pescadores de hombres. Al momento dejaron las redes y lo siguieron. ¿Ok? Fíjate qué interesante. Tenemos aquí a Jesús, hemos leído este pasaje muchas veces, haciendo un llamado a esos pescadores y les dijo: síganme, vengan, síganme. Pero de entrada les dijo: ¿a qué? Los voy a hacer pescadores de hombres. ¿Qué vemos entonces aquí? Que en el llamado que hace Jesús a sus primeros discípulos estaba incluido el paquete de liderazgo. Sí, porque hacer a otros pescadores de hombres, hacer a otros discípulos, implicaba también la tarea de dirigirlos. Así que Jesús, desde el primer llamado que hace a esos que serían los futuros apóstoles, les estaba llamando también al servicio, a dirigir. Hay tres características del llamado de Dios a servir, es decir, tres formas de que podamos confirmar tú y yo si Dios es quien nos ha llamado a servir, a funcionar en el liderazgo de su pueblo. La primera es un llamado apremiante. Esto quiere decir que es difícil de resistir, es directo, lo sientes, de alguna manera lo percibes, escuchas, como hablamos el domingo, ¿no? La voz del Espíritu diciéndote: estás llamado a esto, o Dios te está llamando. Número dos, otros lo confirman. Otras personas a tu alrededor, otros creyentes, confirman que sí tienes ese llamado.
que sí tienes esa vocación. Y algunos a lo mejor hasta te lo dicen, oye, tú deberías ser un líder, tú deberías servir en este rol. Y por último, es convincente ese llamado. Aquí es donde se aplica el principio de fiel en lo poco, fiel en lo mucho. Es decir, en lo poco que ya estamos haciendo para Dios, se ve que podemos todavía hacer más. Dios valida el llamado de alguien a quien Él realmente está tratando de que se una al liderazgo, ¿no? Y Dios valida su trabajo. Dios le ayuda a que sea un buen trabajo. Entonces, cuando Dios nos llama, sentimos ese llamado, otros lo confirman y además, en lo poco que hemos hecho, se ha hecho bien. Hay resultado. El principio de fiel en lo poco, fiel en lo mucho. ¿Okay? Para mí personalmente, por ejemplo, cuando fui llamado al ministerio, porque sí fui llamado, no es algo que yo pedí, creo que estas cosas pasaron. Ese llamado lo sentí de alguna manera, les he compartido esa promesa que hice a Dios. Al ver su respuesta, sabía que tarde o temprano iba a llegar ese llamado y llegó. Ah, Otros también me habían animado a que lo considerara, cosa que no hice caso, no quería considerarlo. Y por último, en lo poco que estaba haciendo, de alguna manera funcionaba. Y Dios ayudaba, Dios me ayudaba a hacerlo. Entonces, eso de alguna forma me dio más seguridad de que eso no era una idea loca, sino que tal vez sí Dios iba a estar ahí conmigo. Y entramos a servir con inseguridades y todo, pero Dios fue trabajando. Y así puede ser en tu caso. Tal vez tú también sentiste ese llamado. Tal vez otros confirmaron que tú podías servir. Y además, viste resultado en lo poco que hacías. Y es ahí cuando se siente, este es el llamado de Dios para mí. Realmente Dios me quiere sirviendo en esta área. Este llamado tiene sus riesgos. El primero es Lucas 10:38. La historia de Marta y María, ¿se acuerdan de ella? No lo vamos a leer toda, pero pues recordemos esta parte cuando dice que María, sentada a los pies del Señor, escuchaba lo que él decía, y Marta, por su parte, se sentía abrumada porque tenía mucho que hacer. Y Jesús terminó diciéndole ah, que María había escogido la mejor parte. Bueno, ¿cuál es el primer riesgo del llamado que Dios nos hace? Ok, ya creemos el llamado, ya nos ponemos a servir, nos ponemos a trabajar, pero de repente ya nos ocupamos mucho, mucho. Es bien fácil perderse en esto. ¿Ok? Tú diriges una iglesia casa, un sector, un ministerio de manera voluntaria y es bien fácil que te ocupes en exceso. Tienes un montón de discípulos, ves personas, haces aquí y allá y de repente podemos estar tan ocupados en las cosas del reino que descuidamos estar con Jesús. Descuidamos pasar mejor tiempo con Él porque estamos muy ocupados y al final terminamos desorientados y abrumados porque estamos muy atareados con el mismo llamado que Dios nos hizo. ¿Te ha pasado alguna vez? A mí me ha pasado. Yo tengo tendencia fuerte a esta debilidad por mi formación, por mi tendencia al desempeño, a los resultados, al trabajo duro, tal vez toda esa forma como crecí, ¿no? Y lo veo ahora como ministro. Qué tan fácil es para mí perderme en todas las cosas del trabajo. Yo podría estar trabajando desde que despierto en la computadora hasta más allá de la noche, medianoche, y seguir adelante. Pero es tan peligroso, porque si nos alejamos de nuestra relación con Dios y nos refugiamos en el trabajo para Dios, es básicamente suicidio espiritual. Tengamos mucho cuidado con esto. Y el segundo peligro está en Mateo 25:19. Es este principio de fiel en lo poco, fiel en lo mucho. Después de mucho tiempo volvió el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. El que había recibido las 5,000 monedas llegó con las otras 5,000. Señor, dijo,
Usted me encargó 5,000 monedas. Mire, he ganado otras 5,000. Su señor le respondió, hiciste bien, siervo bueno y fiel. En lo poco has sido fiel, te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu señor. Tenemos que asegurarnos que en lo poco que tenemos estamos siendo fieles. Debemos revisar si estamos haciendo un buen trabajo en lo que tenemos. Es insensato buscar más si no podemos con lo que tenemos. Es insensato, ¿no? Y no es un acto de fe. Ah, tengo mi iglesia casa toda descuidada, pero yo creo que si yo dirigiera un sector, me iría mejor. No, o no, tengo mi sector ahí todo vuelto patas para arriba, pero si yo fuera ministro y tuviera todo el día para esto, seguro me iría bien. No, así no funciona. El orgullo nos lleva a pedir más sin estar listos, sin ser fieles en lo poco. Entonces tenemos que entender que el ministerio que hoy tenemos, tal vez es poco o mucho para ti, pero hay que buscar ser fieles. Y en la medida que somos fieles en lo poco, Dios es quien nos va dando oportunidad de servirlo más en otras responsabilidades, en otras funciones, ¿ves? Pero hay que tener cuidado con el orgullo. Es tal vez el mayor peligro para un líder en el reino de Dios. Así que como vemos, el llamado tiene sus riesgos. Segundo factor con el que Dios trabaja para levantar líderes en la Biblia son las experiencias de vida. Del lado izquierdo tenemos el área del hogar. Pensemos en nuestro hogar, cómo fue nuestra crianza, cómo fue nuestra infancia, cómo fue que se desarrolló nuestra vida. Puede ser que hayamos tenido la bendición o la ausencia de un padre. Y eso nos puede afectar, claro que sí, nos afecta para nuestro desarrollo futuro. Creo que todos sabemos eso, ¿no? Cuando ha habido la ausencia de un padre, la ausencia de afecto, la ausencia de algo fuerte en la casa, crecemos con heridas e inseguridades. Y cuando llegamos a servir a Dios en el liderazgo, ese pasado nos puede afectar. Sin embargo, no nos debe definir. Eso lo decidimos tú y yo. Así que no importa cuál haya sido tu pasado, tu crianza en tu hogar, tus experiencias de niño, de niña, tus carencias emocionales, si tu familia era funcional o disfuncional, que pues lamentablemente es la mayoría, ¿no?, de las familias de las que venimos, no importa eso, ¿ves? Porque lo que importa es a dónde vas a decidir tú estar al lado de Dios. Así que pudiste haber tenido familiares alcohólicos que murieron de cirrosis y un padre que se fue y quién sabe cuánta cosa, pero tú con Dios decides escribir otra historia y eso es lo que importa. Y Dios va a usar eso, ¿ves? Dios usa todas esas experiencias malas y trágicas que tuvimos en la vida para formar un carácter para que después podamos ayudar a otros. Y he conocido muchos líderes de grupos pequeños que tienen historias trágicas de vida, pero que hoy están haciendo un gran trabajo para Dios. Y lo han hecho por años. Y es donde vemos el poder de Dios. No dejan que eso los defina, más bien redefinen su vida con Dios. Y segundo aspecto aquí de las experiencias de vida es las victorias y los fracasos. ¿Ok? A ver, un censo rápido. Fíjense bien la pregunta que les voy a hacer. Levanta tu manita en el panel participantes si como líder has tenido fracasos en tu ministerio. Si reconoces que has tenido fracasos en tu ministerio. Todos los que hayan sentido que han tenido fracasos en su ministerio, levanten su manita virtual. ¿Ok? Bueno, ya se empezó a poblar de manitas. Más bien la pregunta debió haber sido, ¿quién no ha tenido fracasos? ¿Verdad? En el ministerio.
A lo mejor no has tenido todavía porque todavía no estás dirigiendo, pero vamos a tener. Gracias, puedes bajarla. Hemos tenido fracasos, ¿ok? Es un hecho. Hemos fallado como líderes. Nos hemos quedado cortos muchas veces. Y si recuerdas, a lo mejor cuando recién empezaste a dirigir, como dice aquí la gráfica, tuviste victorias tempranas, victorias rápidas al inicio. Y después vinieron los fracasos, ¿ok? Y esos fracasos dolieron mucho. Y entonces, a través de los años, vamos entendiendo que Dios permite que fracasemos como líderes para formar nuestro carácter. Él trabaja a través de nuestros fracasos. Sí a través de las victorias, pero créeme, Él trabaja más a través de los fracasos, a través del sufrimiento, a través de los dolores que vamos pasando en la vida. Y Él nos va cambiando. Y el chiste es poder tener aprendizaje. El líder espiritual aprende de sus errores y no deja que lo definan. Cambia. Así que hermano, hermana, que hemos tenido fracasos en el ministerio, bien, bienvenido al liderazgo. Sí, vamos a fracasar, pero no te puedes quedar ahí tirado. Es que se me fue toda mi charla bíblica y ya la mitad no quieren venir a la iglesia. No te puedes quedar a llorar ahí. Ya no voy a dirigir por eso, no. A mí me han pasado cosas terribles como ministro, como líder. Ah, Me acuerdo cuando recién empecé a dirigir mi primera región, en un año entero bautizamos un solo hombre. Y para los estándares de aquella época, eso era casi herejía. Era terrible. Me estaba yendo muy mal, me sentía muy mal. Y ya quería tirar la toalla y iba a renunciar. Hasta hice una carta de renuncia. Y si no hubiera sido por la que era mi colíder, que hoy es mi esposa, ella fue la que me ayudó a recapacitar, a esperarme, a confiar en que Dios iba a trabajar. Y fue hasta que me rendí y le entregué a Dios ese control que Él empezó a trabajar y el ministerio empezó a cambiar. ¿Ves? Pero hemos tenido tantos fracasos y tantas victorias y no podemos quedarnos tirados. Tenemos que aprender y levantarnos. Esas son las experiencias de vida. Y dice aquí Henry Richard Blackaby en la página 17. La clave para el crecimiento personal es la forma en que respondemos a cada experiencia. Sí, es cierto. Ya sea tragedias familiares de tu pasado, tristezas, enfermedades incluso, como lo que estamos hablando hoy, ah, problemas familiares, fracasos en el ministerio, lo que haya pasado y lo que esté pasando, la clave para el liderazgo espiritual es cómo vamos a responder a la situación, al problema, al reto. Ahí está toda la clave entre ser un líder espiritual y un líder humano, entre ser un buen líder o un mal líder. No es que siempre todo te sale bien y tienes palomita en todo, no. Es cómo vas a procesar esas situaciones. Totalmente cierto. Y la última parte son las habilidades personales. No vamos a leer todo, pero bueno, recuerdas a Pablo, que en Hechos 22 afirmó que fue criado en Tarso y que bajo la tutela de Gamaliel recibió instrucción en la ley. ¿Sí recuerdan eso? Él fue discípulo de Gamaliel. ¿Y quién fue Gamaliel? De acuerdo a un diccionario bíblico, dice, Gamaliel había sido el maestro de Pablo, que estudió la ley bajo su dirección. Gozaba de gran prestigio y era llamado la gloria de la ley, el primero a quien se otorgó el título de Rabán, maestro por excelencia. Según el Talmud, Gamaliel era hijo de Rabí Simeón y nieto de Gilel, el famoso rabino. Murió hacia el año 50 después de Cristo. Se dice que ocupó un puesto, si no la presidencia, en el Sanedrín durante el reinado de Tiberio, Calígula y Claudio. Imagínate estudiar bajo la tutela de Gamaliel.
Eso era increíble. Hoy no se piensa en el área de profesional que tú estás metido. Imagínate haber estudiado los pies del mejor chef de Europa, ¿no? Si fuera esa tu giro de vida profesional. O del mejor ingeniero en sistemas, haber sido discípulo de Bill Gates. Ah, a mí me entrenó Bill Gates, ¿no? Imagínate. Así, piensa en la persona más capaz y más famosa de tu área de trabajo y qué tal haber estudiado a sus pies. Ese era Pablo. Ese era Pablo, tenía un gran futuro en lo que hacía. Y en el caso de Moisés, Hechos 7:20, nos dice que Moisés fue adoptado por la hija del faraón y que fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en palabra y en obra. Moisés también tenía un gran futuro si él se hubiera quedado en su línea de vida, en ese camino que ya tenía con los egipcios, hubiera sido rico, poderoso, hubiera tenido todo lo que hubiera querido, la mejor educación, y mira, estos dos hombres con un gran futuro, Dios los sacó de ahí para traerlos a su servicio. ¿Ok? Ahora, esto no quiere decir que solo van a dirigir los que te han tenido un gran futuro en el mundo. No, en realidad Dios puede trabajar en todas las personas y formar habilidades en ellos. Y un ejemplo fue la historia de Elías, y con esto vamos terminando. Fíjate el progreso que sufrió el profeta Elías. En 1 Reyes 17:1 vemos que Dios le da a Elías la tarea difícil de hablar al rey Acab. Y él fue obediente, pero fue intimidante estar en su presencia. Ahí necesitó desarrollar habilidades como vencer el miedo, vencer la timidez y presentarse con valor. Después pasó eso y en el mismo capítulo 17, en los versículos 3 al 4, Dios le dice, sal de aquí hacia el oriente, escóndete en el arroyo de Querit, y yo te voy a mandar de comer con cuervos. Así que lo mandó al desierto. Y entonces Elías, sin entender por qué, pero obedeció, se fue al desierto y fue alimentado por animales y vivió en la soledad. Y esto no tendría sentido, ¿no? ¿Cómo Dios va a levantar a un líder y lo manda al desierto a que cuervos le den de comer? Pues lo mandó. Y luego ya lo saca de ahí y le dice, ahora vete con una viuda en Sarepta, y además una viuda pagana, que no tenía ni para comer. Y ahí va Elías. Y bueno, ahí ah, suceden varias cosas, hubo algunos milagros, ¿ok? Y estando ahí, su hijo se muere de esta viuda y Elías clama para que resucitara a su hijo. Se dice ahí en la Biblia que estuvo 3 años en esa situación. Y hasta que pasaron los 3 años, ya nos encontramos en 1 Reyes 18, cuando está con los profetas de Baal, y pasa lo siguiente en el versículo 38. En ese momento cayó el fuego del Señor y quemó el holocausto, la leña, las piedras y el suelo, y hasta lamió el agua de la zanja. Cuando vieron esto, todos se postraron y exclamaron, el Señor es Dios, el Dios verdadero. ¿Sabes esa historia? Pero mira lo que tuvo que pasar Elías para llegar a ese punto, para llegar a ese momento glorioso donde hizo una oración con toda confianza y cayó fuego del cielo. Y luego ejecutaron a los 400 profetas de Baal. Fue un golpe a la idolatría fuertísimo. Pero mira la escuelita de Dios. Es lo que quiero que nos fijemos. Mira la escuelita de Dios preparando a Elías para ese momento. Si hubiera sido en 1 Reyes 17:1, tal vez no estaba listo para eso. De 1 Reyes 17:1 a 1 Reyes 18 pasaron 3 años. 3 años en la escuela de liderazgo de Dios. Y bueno, eso fue fuerte. ¿Ok? Así que a veces tenemos que pasar estas escuelas para poder ver algo más grande. No hay nada para preparar mejor a un líder que la escuela de Dios. La escuela de la vida de Dios es intensa. Así que pregúntate. Segunda Crónicas 16:9 dice, porque los ojos de Yahvé recorren toda la tierra para fortalecer a los que tienen corazón entero para él. ¿Dónde estamos hoy?
líder. Te encuentras en la etapa de una misión difícil que crees que es demasiado difícil para ti, pero que ahí estás solamente obedeciendo. O te encuentras en el desierto, en esa etapa, ¿no? De no ver nada, de sentir que todo está complicado, que estás solo o sola. O te encuentras en una situación extrema como la que Elías se enfrentó, de la muerte del hijo de la viuda, de no tener comida, una situación muy fuerte que te está angustiando, que te está estresando. O ya estás en la etapa de bajando fuego del cielo, ¿no? Mi punto es, Dios nos va a entrenar en su escuela. Por eso les puse el video de Al taller del maestro, de Alex Campos, porque esa es la vida del líder. Entramos al taller del maestro y nos va puliendo y nos va tallando y nos va barnizando en el camino y vamos aprendiendo y vamos cambiando. ¿Ok? Así que terminamos con esto. Las conclusiones. ¿Estás permitiendo que Dios use tu pasado y tus habilidades para su propósito? Número dos, ¿has sido fiel en las tareas pequeñas o ya estás pidiendo tareas más grandes cuando todavía ni eres fiel en las pequeñas? Número tres, ¿estás listo o lista para pagar el precio de crecer, madurar y servir mejor a tu Señor? Pensemos en esto. La clase se llamó La preparación del líder. Y sí, hermano, hermana, Dios nos prepara en su reino para servirlo mejor. Si hoy estás tú bajo esa presión de la preparación, confía en Él. Tiene un plan para nosotros. ¿Ok? Vamos a terminar grabación aquí.